Episodio 4. Migré por amor a mi familia. En el episodio de hoy les traigo a una amiga mía de la universidad, María Corona. Ella junto con su familia migraron a Portugal para empezar de cero. Aquí ella nos comparte su historia, los desafíos de comunicación que tuvieron al llegar y cómo ha sido el adaptarse a un país muy diferente en todos sus sentidos. Pónganse cómodos, alisten las crispetas y abran sus mentes y oídos para entender este relato con un acento hermoso que ella caracteriza. Bienvenidos. Bueno, hola mi Mari, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, gracias. Bueno, les cuento, María es una de mis compañeras de la universidad. Nosotras estudiamos juntas. Creo que te estás estudiando administración de empresas. Administración en salud. Ok, administración en salud y yo estaba estudiando contaduría y nada, coincidimos en un par de clases, nos caímos muy bien, trabajamos juntas en algunos trabajos o proyectos que dejaban en las clases y bueno, de ahí seguimos como esa interacción y esa amistad ahí pues básicamente por WhatsApp, porque nos veíamos ahí entre las clases o en los pasillos de la universidad y bueno, era muy chévere y muy bonito saludarte. Y bueno, yo creo que en general nos caímos muy bien. Actualmente María no vive en Colombia y bueno, nada, los voy a dejar que ella se presente, que nos cuente su historia, hace cuánto se fue de Colombia, por qué los motivó, qué la motivó a irse. Y nada, bienvenida, adelante, este espacio es todo tuyo y a medida que vayamos hablando, te voy haciendo una serie de preguntas. Ok. Hola, muchas gracias por la invitación. Eso es Sí, Francis es muy linda, por eso yo creo que coincidimos nuestras locuras, cada una con su manera de ser. Bueno, hicimos buen equipo y bueno, es un placer poder contarte un poquito de mi historia. No es tan extraordinaria, pero bueno, yo creo que Pero la es experiencia vivida de cada persona es conforme la ven, ¿cierto? Y bueno, lo voy a dejar entrar un poquito a mi mundo, a mi manera de ver la vida y bueno, nosotros, bueno, yo emigré en el 22, en el año 2022, en mayo. Em, Yo emigré con mi pareja, mi esposo. Bueno, voy a aprovechar aquí para... No me he casado. ¿dónde está el anillo? ¿Dónde está el anillo? Bueno, sí tengo el de compromiso, pero no me he casado, no mentira. Vamos a meter presión por acá. Bueno, esa es mi manera de ser. Y tenemos dos hermosos hijos y bueno, tomamos la decisión de venirnos con ese paquetón em, para Portugal. Inicialmente, esta idea loca fue de él. Yo jamás en mis sueños pensé ni se me pasó por la mente emigrar porque pues realmente laboralmente estaba haciendo lo que me gustaba, estaba creciendo laboralmente, que pues es la idea de uno al estudiar, al formarse. Este, pues era como un colombiano del común, pues como todo, uno aprende a sobrevivir, a llevar la vida conforme viene y mientras que uno se sienta pleno y feliz, pues uno no aspira o, bueno, en mi mundo no pensé jamás en emigrar. Sin embargo, él siempre tuvo ese sueño, así como, y la pandemia como que lo motivaba más, o sea, como en esa Ujú. incertidumbre, porque nosotros estábamos en Bogotá y para la pandemia. Y resulta que nos fuimos de vacaciones como 15 días para Barranquilla, que es mi ciudad natal, y en esas loqueras se nos dio como volver a Barranquilla. Yo en mi ser, yo no quería, porque no sé, no se me había dado, o sea, no se me había abierto las oportunidades que se me habían abierto en Bogotá. Lo que había cosechado era totalmente diferente y como que tenía como miedo de empezar de cero como en la tierra de uno. Pero él siempre ha amado Barranquilla. Mm. Entonces, cuando yo regreso
a Bogotá, bueno, en el trabajo donde estaba, tenían la mala costumbre de dejarme los trabajos de mis vacaciones ahí arrumados. Y yo dije, no, no, no va más. Ya está bueno toda esta vaina. Dije yo en mi interior, o sea, yo quería como cambiar y también esa incertidumbre de lo que venía post pandemia, pues también te llenó como la motivación de decir, pues puta, hay que vivir la vida, ¿cierto? Hay que enfrentarse porque uno no sabe el día que se muera. Bueno, se te vienen tantas cosas a la cabeza. Esa pandemia fue como el boom para mucha gente en el cerebro, transformar, mejorar, que es la idea. Yo pienso que la vida hay que mejorar, ¿cierto? Y más con uno mismo. Entonces, yo renuncio, mi esposo sigue trabajando. Bueno, él me dijo, hágale con todo el mundo a mi alrededor, como que, ay, este está loca, ¿y qué va a hacer ahora? Porque mucha gente, pues, los habían retirado, pues yo contaba, gracias a Dios, con empleo, él también. Bueno, él contaba con el empleo y yo, sorpresa, que Dios te dice, ok, si quieres transformar todo, transformémoslo todo. Literal, como a los 2 meses, él queda sin empleo, los dos desempleados. ¿Qué hacemos con 2 niños? Pagar arriendo, Mm. pagar todo. Ahí sí, paticas, la emoción de él de regresar a Barranquilla. Nos regresamos a Barranquilla, él se le mete una idea loca de vender chaquetas, antifluido, ese rompeviento, y yo decía, uy, qué locura es esa en Barranquilla con calor, o sea, este man, ¿qué le sucede? Bueno, los poquitos ahorros que habíamos conseguido, bueno, con la indemnización y eso, invertimos en eso y resulta que cuando nosotros vamos, ya llevamos como un pedido de 100 chaquetas y yo decía, wow. Y eso fue, gracias a Dios, lo que nos solventó volvíamos a retomar empleos fijos, ¿no? Formales. Sí, formales y gracias a Dios, bueno, yo siempre en mi vida, siempre me vas a escuchar darle gracias a Dios porque todo es por Él y para Él, ¿cierto? Entonces, nos solventó, pues nosotros vivíamos en la casa de mi mamá. A los 4 meses, cuando ya empezamos a tener empleo, nosotros nos mudamos porque soy de las que opino que los papás son para apoyarnos aquí un ratico y volver otra vez a elevarnos y no quedarnos aquí porque no es la idea. Volvernos una carga para Sí. ellos, no. Entonces, bueno, así fue. Buscamos en otro lado y estaba a correr todo bien. Mi esposo trabajando, llegó el siguiente año, eso fue en el 21, inicios del 22, a mi esposo lo retiran. Bueno, se le acaba el contrato porque era un contrato temporal, con posibilidad de volverlo a contratar, pero tenía que esperar cierto tiempo. Y Ujú. una prima le dio la opción de trabajar con ella, conduciendo un Avance, y bueno, él estaba ahí trabajando, pero en su ser estaba como eso de, no, yo aquí no me hallo, yo aquí no ¿Y sé tú, para dónde voy. Yo y sí tú estaba trabajando. sentías eso? ¿Tú sentías eso que como eso de que uno ve a esa persona como que no está como muy contenta, como que se siente como bajita, como de su Sí, normal sí, sí. apariencia o su normal estado de como sí, como de ese brillo que tiene normalmente la persona cuando siente que está haciendo algo que le agrada para su vida? Bueno, sí, o sea, sí y no, porque es que él estaba en Barranquilla, él ama Barranquilla, entonces para él, o sea, estaba en el Mm, lugar que él quería, ¿cierto? ujú. Pero no se sentía completo. O sea, él decía, es que ya mi esposo, futuro esposo, voy a llamarlo, voy a declarar. Este, eh, él, él es 9 años mayor que yo. Entonces él decía, desafortunadamente en Colombia, después de cierta edad, tú ya no sirves laboralmente. O si no, te tienes que Ujú. acomodar a un salario mínimo donde, un salario mínimo no te alcanza para casi nada.
tenemos 2 hijos y si tú quieres darle calidad de educación a tus hijos, pues tienes que esforzarte pagando un colegio pago, porque a veces los públicos no es que sean tan rentables y a veces toca tener palanca para que puedas entrar a un colegio público, porque así de fácil a veces no es, porque tú a veces tienes como ciertas cositas que puedes solventar, entonces ya te quitan la opción de ser público. Entonces, Mm, no, bueno, en Barranquilla pasa muchas veces que si tú quieres meterlo a un buen colegio público, porque existen buenos colegios públicos, toca con palanca, mm, conocidos y eso. Entonces, ya entiendo. eh, nosotros estábamos pagando un colegio privado para ellos. Entonces, el conseguir un empleo teníamos, o sea, yo creo que él en su imaginar era, me va a tocar un salario mínimo y no nos va a alcanzar. Mari es la que va a proveer un poquito más porque tampoco mis salarios eran exorbitantes, pero sí era un poquito más que podía ayudar, pero como te digo, netamente a sobrevivir, a pagar arriendo, a comer y a los gastos netamente básicos y no pienses más allá porque no vas a poder. Ujú, Entonces yo creo que en ese sentir de él como de cambiar, y él siempre pensó en otro lugar. O sea, es que él tiene alma viajera. Yo no sé por qué ni siquiera estamos juntos. Yo creo que los polos opuestos se unieron porque ahora hacemos un buen equipo, pero él es el aventurero. Yo soy como la más centrada. ajá. Y yo en sus locuras lo apoyo, pero en esta yo no. Yo sí le dije, si usted se quiere ir, usted hágalo solo, papito. Usted solamente dígame cuándo, a qué hora voy a coger el avión y arranque. Conmigo no cuente para investigar, para analizar, no quiero saber nada de eso. Entonces él, callado, en complicidad con la mamá, porque yo en esta oportunidad tengo que agradecer, yo honro a mi suegra, agradecida infinitamente con ella, porque es de esas mamás que apoyan a los hijos, así sea de lejos, así sea dándole, pues ella siempre apoya a sus hijos, ¿cierto? Como cualquier mamá lo hace, pero no Sí, es de esas. la gran mayoría. Exacto, hay mamás, como en el caso mío, que me tocó decirle 15 días antes de irme, porque mi mamá no Mm. es que sea negativa, sino que mi mamá es, ¿y qué vas a hacer con los niños? ¿Y cómo van a hacer? Y ustedes, esas energías, mejor yo digo, es mi mamá, yo la amo mucho, pero le decimos Sí, cuando ya sí, sí. tenemos todo, ¿cierto? Entonces, bueno, ella junto con él, bueno, empezaron a evaluar las posibilidades y él en su loquera empezó a investigar. Yo me acuerdo que yo estaba cocinando y yo dije, ay, Dios mío, pues que se abran las puertas porque ¿qué más? A los pocos meses me llegó una carta a decirme que se me terminaba mi contrato. Y yo dije, wow. Pero mi jefe en ese momento me llama, Mari, mira que a ti se te va a terminar el contrato, pero hay una nueva vacante, te van a pagar más, no sé qué, no sé cuál. Pero yo estábamos, ya nosotros acá estábamos montados en más en el avión que en la tierra. Entonces yo vine y pues dije que no, pues agradeciendo la oportunidad, ¿cierto? La confianza de contar con uno, de tenerlo en cuenta, pero te lo juro que para mí me dolió, a mí me dolió y yo soy de esas personas que emigró por amor, amor a mi familia. Porque yo en mi ser, pues era una oportunidad que yo en otro momento no hubiese desaprovechado jamás. Ujú, Entonces es poner como la balanza, la familia ujú, o tu ego. Entonces solté mi ego por mi familia, porque yo ujú. dije, es momento de que, bueno, de apoyar, de continuar apoyando. Y si Dios Y ha le hecho, hiciste, si Dios ha puesto ángeles, pues hagámoslo. y le Y hiciste listo. el duelo a esa decisión, le hiciste como que le hiciste la lloradita o algo así, le... No, imagínate que yo he hecho el duelo 3 años después. O sea, en estos momentos yo estoy haciendo el duelo. Dios. Sí, porque eh, es que es la emoción. Tú vienes con algo nuevo, ¿cierto? Y a Ujú, nosotros nos venden.
que lo de afuera es mejor que lo de Lo acá, mejor. ¿cierto? Ujú, Entonces tú vas con esa expectativa, ¿cierto? total. Con eso nuevo, con esa confianza, o sea, con miedo, pero a la vez, bueno, vamos para adelante, que para adelante, para allá. Sí, entonces a mí yo estaba como en modo confianza, en modo fe. Ujú. Entonces yo no supe, yo en ese momento no pensé. Y es más, cuando veo a mis hijos felices, pues a mí se me acaba eso. O sea, yo la verdad, y veo a mi pareja feliz, pues también se me quita eso. O sea, abandonas tú. Eso es lo que tienen las mamás. Muchas mujeres que aman a su familia, es eso. Le llena, Ajá. se sienten plena. Bueno, nos fuimos. Él investigó todo. Inicialmente, él quería ir para Estados Unidos, pero por esa, la cuestión de con Coyote y todo eso. Y cuando él me contó eso, la verdad es que me llenó, o sea, me ilusioné, pero hubo algo en mi interior, pues yo orando, yo sentí como un vacío, como algo que decía como que no, ahí no es. O sea, no me Ujú. sentía plena. Entonces yo con Timás, yo me quedé callada porque yo decía, bueno, a mí no me van a echar el pato de que por mi culpa no salió nada. Entonces yo continuaba calladita, La continuaba callada. responsabilidad no va a caer en mí. Exacto. Entonces yo continuaba callada, orándole a Dios, porque eso sí. Entonces pidiéndole a Dios que bueno que abriera los caminos que tenía que abrir. Entonces, de repente él dijo que no. Entonces hablamos, en mi casa los únicos que sabían eran mis hermanos. Uy, ellos dos fueron los únicos que dijeron pa'lante. Ustedes miren, bueno, mi hermano empezó a decirle como por los lados de España, entonces él empezó como a investigar y en esos momentos salió Portugal. Entonces, en Portugal había algo totalmente diferente en España, que en Portugal uno podía trabajar con algo que se llamaba manifestación de interés, o sea, no tenías que exponerte a trabajar en negro, sino que desde ya, o sea, cuando tu tiempo de turista terminaba, tú con un contrato de trabajo podías quedarte de manera irregular, pero ya con un proceso migratorio definido. Entonces, ya ellos Mm. después te evaluaban y si cumplías los requisitos te daban la residencia. Entonces, a diferencia de España, en España o sea, tenías que durar no sé cuánto tiempo y buscar asilo, bueno, y otras cosas. Entonces nosotros dijimos, pues para decir mentiras, pues no, hagamos las cosas correctamente. Entonces, fuimos a España, llegamos a España, ahí estuvimos en vacaciones, aprovechamos, conocimos porque nosotros ya sabíamos que no íbamos a poder salir de Portugal hasta que nos dieran la residencia. Entonces, nosotros allá disfrutamos, llevamos a los niños a acuarios, a conocer otras cosas, bueno, y Sí, todo es nuevo. yo veía tus fotos y yo decía, wow, otra que se me pasó allá, o están vacacionando o se van a quedar allá. Sí, y esa era otra cosa porque resulta que a los niños jamás le dijimos que nos íbamos a quedar. Para ellos era totalmente ignorante. Yo era ignorante en ese momento, o sea, ellos desconocían Ay, totalmente esas Dios. cosas. Para ellos íbamos a ir de vacaciones. De hecho, toda la familia, todo por parte de mamá, por parte de papá, todo le decía, disfruten las vacaciones, disfruten las vacaciones. Ellos sí, ahora grandes, dicen, "Uy, a mí se me hizo raro porque la Lelita, como le dicen a la mamá de mi esposo, le hizo torta y les cantó el cumpleaños y les dio regalos de Ah, cumpleaños adelantados y compartiendo con las primitas, entonces para ellos fue como ahora lo miran como raro, pero era eso porque ujú. ella decía, pues en qué momento vamos a volver a compartir, no sabíamos, ¿cierto? Entonces ella adelantó, ella con su cambambería adelantó, hizo sus fotos. Entonces, bueno, bueno, antes de España, nosotros hablamos con una prima mía que ella ya había viajado. Ella decía, uy, ustedes son locos, piénsenlo bien, cómo se van a llevar a los niños.
O sea, ¿por qué no se van primero ustedes? No, eso es complicado. No, no, pero ¿cómo van a hacer si ustedes no conocen a nadie? No saben a Y dónde es que llegar. ese es el también a veces el temor de uno arrancar o empezar un viaje y es contarle a la gente alrededor que con la que uno confía y uno quiere y uno sabe que pueden estar de acuerdo con uno, pero uno no premedita esas reacciones, no negativas, pero contrarias. Y entonces uno como que se va llenando como de más miedo. Y por ejemplo, tu prima que ha viajado ya inclusive les dio como esas respuestas que ustedes de pronto no esperaban. Sí, y ella decía, es que no sé cuántos euros, es que ahora no me acuerdo con cuánto nos vinimos, pero es que no sé cuántos euros eso no le va a alcanzar para eso, porque son cuatro, porque son no sé qué. Y, o sea, claro, tú Ay, no sabes, yo nunca había viajado fuera del país. O sea, si yo supiera las veces que he viajado, pues claramente, no, no, no sabía. O sea, era totalmente eh, ajena a lo que nos venía. Pero como te digo, mi esposo es de esos que dice, no le presta atención a lo que dice, lo que diga la gente. Somos los dos. Vamos para adelante. ujú. O sea, Ay, eso no, sí qué tiene belleza. él. Ay, no. Él dice que no, pero yo lo admiro mucho. Ojalá yo Me tuviera cae la súper fe. bien. Ojalá yo tuviera la fe que tiene él, porque yo creo que llegaría como a la luna, pero a mí me cuesta, entonces sí. Entonces, bueno, nosotros llegamos a España, conocimos a una persona que nos recomendó el esposo de una amiga, pues para ver, él dice, escúchela, de pronto allá ella los puede ayudar para que se queden mejor en España, porque Portugal tiene un salario mucho más bajo y es verdad, Portugal a nivel Europa es el que menos salario mínimo tiene. Son Ofrece. 820 euros. Cuando nosotros llegamos eran 600 euros. O sea, no ha subido casi nada. Entonces él decía, miren a ver, él habla con ella, miran a ver si de pronto hay la posibilidad de que les ayude a formarse ahí. Nosotros fuimos allá, nosotros estábamos en Barcelona, la chica era de Barcelona, fuimos allá, la chica tenía una panadería, nos contó, bueno, todo bien. Nos, bueno, nos llenó de ilusión porque ella dijo, no, yo tengo una habitación, pues al principio van a tener que dormir en una habitación, pero bueno, yo les ayudo a buscar trabajo, ta, ta, ta. Bueno, nosotros nos emocionamos, pero llega el día que a mi cuñada se vino a los pocos días después de nosotros. Entonces, pero ellos sí tenían allá en España, en Vigo, un lugar donde llegar, tenían conocidos. Nosotros no conocíamos a nadie realmente. Entonces la ¿Pero chica, ellos viajaron con ustedes? no, no, ellos ¿Tu viajaron en cuñada? otro, no, no, ellos viajaron solo, ellos vinieron, nos juntamos, pero no fue un proyecto compartido, no, no fue. Ujú. Entonces, la chica nos dijo, me acuerdo que teníamos que entregar el apartamento, el Airbnb, lo teníamos que entregar un miércoles. Y la chica me dijo, el viernes a las 6 de la mañana nos vemos en tal lado para llevarlos al lugar donde les voy a arrendar la habitación. Bueno, nosotros entregamos el Airbnb. Cuando llega ese día, Franci, estábamos en el metro, la chica nos llama y me dice, qué pena con ustedes, pero es que la persona que me iba a dar la habitación no va a salir. Ay, Dios mío, ya nosotros no teníamos a dónde quedarnos. Yo ahí, mira, yo soy fuerte, pero yo al verme lejos de mi país, de mi mamá, yo soy lo más consentida de este mundo, digo yo aquí en mi serie. Y mi marido y mis hijos todavía me consienten aún más. Yo lo único que hice fue llorar. Yo Ay, decía, Dios ¿para dónde mío. cogemos? O sea, porque si bien es cierto, teníamos dinero, pero es que sabíamos que ese dinero teníamos que administrarlo con conciencia. O
sea, no nos podíamos dar el lujo de, ay, sí, vamos a arrendar esto al precio que sea. No. O sea, tú tienes la carga de 2 niños que tienes que alimentar. O sea, tus hijos, tú tienes que darle comodidad. O sea, tus hijos no tienen que ser responsables de tus decisiones. Ellos pueden compartirlas, pero no puede justificar ciertas cosas que son decisiones de los papás. Entonces, yo me puse a llorar porque, o sea, es totalmente desconocido todo. Yo lloraba, yo decía, "Ah, yo me quiero devolver porque Claro, no el sabía. pánico Sí, de ver que las cosas ni siquiera empezaron y ya se cayeron. es, es, o sea, que tú apenas estés empezando y, ¡pum! Pero, Y o eso, sea, yo creo que eso es como la bienvenida de cualquier inmigrante, que uno apenas empieza y ¡pa! El primer problema, eh, es como, yo creo que es como el calibre que le ponen a uno como, bueno, mire a ver cómo le hace, cómo sí, resuelve, cómo lo afronta. exacto, el primerazo, ¿cierto? Entonces ahí es cuando yo me pongo a llorar y mi esposo, ahí es donde yo digo, se vuelve más fuerte. O sea, Oh, dice, o sea, ahora soy yo que tengo que levantar esta casa. Entonces, porque muchas veces me tocó a mí ser la que levantaba la casa. Entonces él dijo, ahora soy yo. Y bueno, gracias a Dios porque oré tanto para que eso pasara, porque esa es la ley. Dios, el hombre del hogar y la mujer el solvente, ¿cierto? O sea, para mí es eso. Y yo dije, ok. Entonces él dijo, cálmate, vamos a pensarlo, vamos a volver a llamar al apartamento a ver si nos puede dejar otro día más. Mañana miramos a dónde vamos a llegar, sentémonos, cálmate y ya. Y aún yo, como había ido a Mercadona a comprar, eh, pues no un gran mercado, pero sí compré cosas básicas, lo tenía ahí. Yo ya no eran las maletas de 10 sino otra bolsa llena, porque mija, yo no iba a botar esa vaina costó. Y esa claro. leche me servía para el desayuno, para lo que fuera. Entonces yo decía, no, no, y el jabón, el detergente, todo eso, porque yo lavaba y todo eso, y yo decía, no, yo eso no lo voy a dejar. Bueno, llamamos otra vez y gracias a Dios la señora dijo, sí, sí puedes quedarte otro día más. Bueno, bendito Dios, regresamos, ya mi cuñada se había ido para Vigo y ellos claramente no nos podían dar la mano porque ahí donde estaban pues no había lugar para nosotros. Entonces, bueno, empezamos a buscar y eso, llegamos a Vigo, pero volvimos otra vez al foco. Mi esposo es de eso, o sea, aquí no salió, aquí no es, al punto inicial. O sea, ahí es cuando Dios te dice, hey, no es lo que tú quieras, es lo que yo te vine a traer. O sea, métete en la cabeza que es lo que tú iniciaste y vamos a ir es a este lugar. Entonces es cuando yo digo, ok, entonces él dijo, vamos a continuar investigando lo de Portugal, papá. Hicimos eso, para Portugal teníamos que pedir unos papeles, sacar unos papeles. Llegamos a Portugal. Cuando yo vine a Portugal, la verdad es que sentí paz, me gustó, porque España es bonito, pero por ejemplo a mi esposo le encanta Barcelona, a mí no. A mí no sé, no me gustó. O sea, ¿Cómo hay se lugares siente lindos. Barcelona? O sea, Barcelona es como muy libre. Es que, ¿sabes que no? Sí, es como, yo no es que sea retrógrada, pero yo digo, no, o sea, mis hijos, yo estaba afuera de un colegio y yo vi que eran como unos peladitos de qué, como de 12, 13 años, que la peladita iba era con un culichor, una faldita que se le veía Mm, literal, todo, y la blusita cayó y unos niñitos fumando, y yo decía, Cristo, ¿qué es esto? ¿A dónde voy a meter a mis hijos? O sea, porque es que tú no es que yo soy de esas que yo no meto a mis hijos en una burbuja, no, pero tampoco los voy a tirar a la boca del lobo. O sea, eso lo tengo claro. Entonces, esas cosas no me gustaron, o sea, eso no me gustó. Otra cosa es que cogimos una vez, la primera vez cogimos el tren y teníamos una parada y, hey,
en Colombia no hay trenes, no se sabe cómo se para esa vaina, cómo se abre la puerta. El Transmilenio se abre la puerta. Tú no tienes que hundir ningún botón. Aquí el metro, tú tienes que hundir un botón. Y nosotros ahí paradas en la puerta y el tren andó. Y yo, güey, madre, si era aquí. O sea, y la gente mirándote porque no Y no dicen, te hundan dicen. ese botón. O sea, hello. O sea, me dio Exacto, o tanta sea, piedra. literal, yo me acuerdo que uno en los buses, por ejemplo, allá en Neiva cuando existían los buses, y uno como que se paraba y la gente como que lo veía uno como medio perdido, necesita bajarse, ¿en dónde, para dónde va? ¿En dónde se va a bajar? No sé qué, o sea, yo creo que eso lo tenemos como colombianos y es que somos muy colaboradores, o sea, somos muy como, sí, como que nos ayudamos, como que eso, y la gente, yo lo he escuchado mucho. Bueno, aquí yo no he tenido la experiencia de ir en bus o ir en tren de rutina, no, solo de viaje. Pero es así como, no te ayudan, o sea, no te ayudan, no te dicen, te ven la cara de Pero perdido y exacto. Y yo decía, uy, perros todos. Yo nos robaron el oro. O sea, yo vine a reclamar el oro. No, mentira. No, no, sí, o sea, yo dije, Dios, o sea, me dio rabia, me dio rabia. Y bueno, nos tocó ir a otra estación, regresarnos y aprender cómo era. O sea, mirando a otra persona hundir el bendito botón. O sea, y bueno. hoy, o sea, eso es lo que yo más me impresiona todavía del mundo en general, porque hoy en día, pleno siglo XXI, y aún así a ti te pasan ese tipo de cosas, porque la gente, o sea, por más redes sociales, por más comunicación que haya, por más cosas virales que existan, la gente en sí no sabe cómo desenvolverse sola siendo turista o siendo inmigrante o siendo una persona nueva de una ciudad, por ejemplo, de Barranquilla a Bogotá. Hay muchas cosas de la rutina, de las cosas diarias que pasan que a ti no te explican y no te dicen y hasta que tú las vives bajo tu experiencia es como tú aprendes. Sí, sí, claro. O sea, yo fui inmigrante, yo fui extranjera en mi propia tierra. Cuando yo fui de Barranquilla a Bogotá, fue la misma cosa. Me tocó experimentar muchas cosas y a veces gente que ni siquiera me ayudó a una dirección que yo decía, oiga, esos cachacos de No. mierda. O sea, era mi impresión. Porque de hecho mi abuelo decía que, ay, que los cachacos, hay un dicho ahí que no sé qué de pájaro, de paloma, yo no sé cómo es ese coso, que eran traicioneros los cachacos, así era que él me decía. Y yo en ese momento cuando la gente, o sea, por su camino y suerte los demás, yo decía, óyeme, sí, son tan raros, porque si tú vas a la costa, la gente a veces hasta se pasa de metida, como, a ver, no te estoy preguntando, o sea, son así, bueno, es lo que estamos enseñados. Y bueno, también aprender otra manera de vivir, otra manera de afrontar la vida, y en Bogotá es mucho más acelerado que Barranquilla toda una vida. Entonces, también aprendí eso. Yo creo que por eso me he adaptado estando acá un poco a las costumbres, porque el tú poder trasladarte, de salir de tu zona de confort, de tus conocidos, de tu gente, pues es enfrentarte a un nuevo lugar, conocer nueva gente, dejar la pena a un lado, poder sonreír, llorar, gritar, bueno, hacer lo que tengas que hacer en otro lugar, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí regresamos y ese día no encontramos dónde pasar la noche y nos tocó dormir en el metro. A Ay, mis Dios mío, pelados ¿en dormir, serio? pues ellos fueron los que durmieron, nosotros literal no, porque no habíamos encontrado dónde quedarnos después, o sea, después de salir de Barcelona, dónde quedarnos. Porque, no, mentira, sí ya teníamos, sino que fuimos a comprar el tiquete del tren para que nos llevara y ya no había cupo para eso. Entonces nos figuró quedarnos ahí. Mm, Ay, Resolver, porque ya, sí, ya habíamos entregado el Airbnb y ya nos tocaba quedarnos a dormir y mi esposo dijo, será irnos al aeropuerto, dormir ahí en el aeropuerto y regresar madrugados en el tren porque el metro, el tren, bueno, el metro, yo no sé cómo, bueno, ahí eso lo cerraban al público.
Entonces nos tocó coger el metro para el aeropuerto, que no era tan lejos, y dormimos ahí en el aeropuerto. Bueno, mis hijos fueron los que durmieron porque en una banquita. Y mi esposo y yo, pues ahí que nos tocó desvelarnos y levantarlos a las 5 de la mañana. Yo que ya yo llevaba la leche, el café, el agua, porque llevaba agua, entonces hacer el cafecito que ellos tomaran. Y bueno, para ellos fue una experiencia diferente porque lo tratamos de mostrárselo de una manera diferente. O sea, como una aventura, ¿sí? Como que Ujú. esto nos tocó vivir, pero no desde el sacrificio o de la angustia, no sacrificio, de la angustia que estábamos viviendo nosotros como papás, sino mirar lo que, hey, nos tocó esto, bueno, vamos a aprovechar, mira, vamos a disfrutar, miramos los aviones, bueno, ellos son igual de locos aventureros como sus papás. Bueno, Qué y de bueno, verdad, qué bueno. y luchadores, ay, mis hijos con sus maleticas iban, porque cada uno tenía que llevar su maleta y llevaba su bolso, su maleta, sin quejarse. Yo agradezco infinitamente a mis hijos. O sea, ellos son guerreros. O sea, de verdad que Dios me ha bendecido infinitamente. Entonces, em, bueno, ahí ya nos fuimos para Vigo, encontramos, dormimos ese día, yo dormí en el paraíso, Cristo Rey, nosotros dormimos, yo creo que hasta el día siguiente nos metimos una bañada sabrosa, comimos porque estábamos picando que el sándwich, que el atún, que cualquier cosita, pues porque no, una paella o eran 15 euros cada uno, no. Y por ejemplo, no sabíamos qué otra cosa comer conocida que de pronto fuera más barato y Barcelona es súper costoso. Y ya habíamos comido, era una hamburguesa en Burger King o en McDonald's y ya eso sabe como a cacho. O sea, ya, o sea, no es igual, no es Ujú. alimentación para unos hijos. Bueno, fuimos a Vigo, ya ahí buscamos las cosas, vinimos, eh, ¿qué? Vinimos a Portugal, que fue cuando conocimos Portugal. A mí me gustó, sentí como si fuera, como era verano, parecía como Barranquilla, así como, ay, se Mm. sentía diferente. Yo, ay, sí, este sí me gustó, sentí paz, sentí tranquilidad. La verdad me gustó. Entonces regresamos y ya estábamos mirando para ver, bueno, un Airbnb para venirnos hasta acá. Eh, nos, ya llegamos, nosotros llegamos aquí un 9 de junio. Güey, madre, llegamos un 9 de junio y resulta que aquí el 10 de junio es festivo. Güey, madre, no sabíamos eso, ignorábamos eso, no sabíamos para dónde coger. Ay, Dios mío, no sabíamos para dónde ir. Teníamos que bueno, el 10, el 11 teníamos para ver dos apartamentos, dos posibilidades de que nos arrendaran, ¿no? Y entonces nosotros, cero idioma, porque es que tú dices, ay, el español y el portugués son parecidos. Falso de toda falsedad. Mm. O sea, tú puedes entender unas cosas, pero no, o sea, no, el portugués. Ujú. Aquí los portugueses, a diferencia de los brasileros abren más la boca. Yo le entiendo más a un brasilero que un portugués de Portugal. Bueno, hoy en día ya le entiendo más, pero el portugués de Portugal, él habla con la boca cerrada. Entre más cerrada es mejor para ellos, pero peor para ti, porque no le entiendes muchas cosas que dice que Claro. entonces salir a la calle a pedirle a alguien que por favor nos ayudara a llamar, que se habla de español, primero que por favor, lo único que sabíamos era eh, no falamos portugués. Eso era lo único que decíamos, no falamos portugués. No falamos portugués, Yo también sé falamos decirlo. español. Eu não falo português. Exacto. Entonces, era lo único. Buen día, boa tarde y ya. Bom Y, dia.
y salir a la calle a preguntarle a la gente si Dios. sabía hablar español para que por favor llamaran a ese anuncio para ver si podíamos ir. Bueno, así conseguimos una Wow. chica y nos hizo el favor. Pero nada, no salía. No, pues ya lo habían arrendado o porque acabamos de llegar y no teníamos trabajo, pues no nos arrendaban. Bueno, con esa incertidumbre, otra vez regresar al hotel. Nos fuimos, decidimos irnos para Porto. Ah, bueno, en ese Airbnb que estábamos inicialmente aquí en Portugal, en un lugar que se llama Vila Verde, que queda en Braga, que es como, como te digo, como un municipio grande, como una ciudad grandísima, que un distrito que llaman aquí, es grandísimo. Nosotros estábamos en un pueblo que se llama Vila Verde. Resulta que ese día te voy a contar la diferencia de esa experiencia que tuve con el botón a la diferencia que tuvimos aquí en Portugal. Cuando nosotros llegamos en bus, mi esposo, nosotros trajimos el portátil y nosotros metimos las maletas en el baúl ese de abajo de los buses. Y bueno, nosotros Ujú. cogimos la maleta y a mi esposo se le olvidó, dejó el portátil con la ropa de él y ahí llevamos otros papeles. Y él sale corriendo con mi hijo menor detrás de ese bendito bus. Y de repente, de la nada, cuando él está corriendo, porque el bus ya avanzó bastante, de la nada se parquea. Te voy a decir la marca porque fue lo único que vi, que era un carro, un Mercedes color negro que le abrió la puerta a mi esposo, lo montó y lo llevó hasta el bus para que, o sea, lo llevó hasta que parara el bus y pudo recuperar el coso ese. O Yo sea, dije, una persona X en un carro. X, X, o sea, porque vio correr a mi esposo, cero portugués nosotros, o sea, ni para pedir, él iba era detrás del bus como Wow. pare, y llegó ese carro y lo llevó hasta allá, o sea, le dijo, súbete, y yo no sé cómo hablaría él, porque él dice, no, yo dije que el bus, y, y aquí no se dice bus, se dice autocarro, entonces peor, o sea, el señor como que le entendió. Entonces, lo llevó hasta ahí y bueno, recuperó eso. Entonces yo dije, wow, o sea, esta es la ciudad que Dios, este es el país que Dios nos trajo, o sea, es la diferencia, ¿cierto? Son pequeñas cosas, pero que Wow. nosotros, o sea, yo honro cada acto que Dios manda ángeles infinitos alrededor de nosotros. Y esas son las cosas que uno tiene que agradecer, porque a veces tú dices, wow, ay, fueron suertudos, no, no somos suerte, es Dios haciendo lo que es. Cuando Dios te dice, ahí no es, ahí no es. Y va a haber cosas que no te van a gustar y hay cosas que tú, van a ser sencillas, pero te vas a sentir incómodo. Y ese lugar donde sí es, vas a ver cosas increíbles donde no lo hay. Entonces, Así wow, me es. gustó esa experiencia. Y bueno, ahí empezamos a buscar, lo que te dije, salíamos a preguntar, a pedirle el favor a alguien que nos contactara. Bueno, la gente muy querida. El portugués es muy amable. La verdad es que el portugués es muy amplio. Mira, ellos no entienden mucho español, son de esos que dicen que si tú estás en la tierra portuguesa, tienes que hablar portugués y están en todo su derecho de decirlo, porque debe ser así, ¿cierto? Pero aún así te dan el chance de hacerse entender y tratar de que tú te puedas expresar o ellos tratar de poder ayudarte. Eso sí tienen ellos. Una pregunta. Por ejemplo, vuelvo a lo mismo del siglo XXI y la tecnología y los días de hoy. ¿Ustedes nunca pensaron como en el celular poner español, portugués, por favor ayúdenos a esto, ta, 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 ta? Sí, sí, lo hacíamos. Esa era la manera de comunicarnos. Es más, en España, en Barcelona, se nos acercó no, no era ucraniana, era como rusa, a hablarnos a nosotros y nosotros ni inglés sabemos hablar. Yo, Cristo Rey, ¿cómo te ayudo? Y esta pobre cristiana
esa pobre cristiana que no sabía para dónde iba, pero nosotros con el traductor o con señas la llevamos y esa muchacha de lo más agradecida con nosotros y mis hijos, Oh, o sea, yo, mira, yo te digo algo, yo siempre le pido a Dios que nosotros seamos el reflejo de Él y sobre todo que mis hijos aprendan con nuestros actos a ser buenas personas, porque en este mundo hace falta mucha gente buena. Y buena no es dar, no es solo dar, porque nosotros podemos dar dinero si tenemos dinero, pero si no tenemos dinero, nosotros podemos dar atención, podemos dar un abrazo, una sonrisa, un abrazo, lo que cualquier persona básico necesita. ¿Cierto? Entonces yo siempre enseño a mis hijos de esa manera. Y mis hijos ven eso. Y, por ejemplo, mis hijos son así. O sea, ven un niño y lo ayudan. Tratan de no discriminar. O sea, para mí, güey, madre, la estoy rompiendo. Porque sí, me sello de alegra, calidad colombiano. sí, me alegra mucho poder que tener en una sociedad, poder darle a una sociedad, brindarle a una sociedad angelitos, porque necesitamos más angelitos, más gente que dé buenas cosas, ¿cierto? Porque ya cosas malas, para eso prendemos el televisor y ya con las noticias basta y sobra. Toda la gente peleando, qué Claro, pereza. O sea, no, no nos alimentemos más de eso. Entonces, bueno, tal llegamos cual. Ay, qué bueno. había una amiga que está en Bogotá, que de hecho está ahora mismo en España, y entonces ella de loca siempre andaba, no joder, esa loca yo la quiero mucho. Ella venía, se ponía, estaba trabajando y me decía, mira que salió este anuncio de este apartamento. No, yo conozco un venezolano que está en Portugal. Voy a mirar a ver si lo contacto, tal. Y el pelado después era el que nos hacía el favor de llamar. Pero nos hizo un contacto con dos personas, uno para ir para Guarda y otro para ir a otro lugar que se llama Aveiro. Son distritos súper lejanos. Guarda es más hacia el norte, pegado a España y frío, y Aveiro es como más tropical, caliente, más como del otro lado. Más hacia, bueno, aquí el sur, como, bueno, no entiendo. El norte-norte, a veces como el centro, es como el más caliente, por decirlo así. El norte es como más frito y más de este lado es caliente, es más costa. Bueno, teníamos para el 11 de junio esa cita con esas dos personas. Entonces fuimos a la terminal el 9 de junio. Fue cuando nosotros nos enteramos que el día 10 es festivo, todo cerrado. ¿Qué hacemos, Dios mío? ¿Y esto qué Dios fue? mío. Era un viernes, se suponía que tenía que haber gente por ahí. Entonces, ese día encontramos un hostal, un, un hotel que nos dejó tener una cama adicional para mis hijos, porque si no nos tocaba pagar una habitación para cada uno, o sea, para una pareja, y era más costosa. Ya Porto es un poco más costoso. Entonces, no, nosotros, bueno, ese lugar nos ayudó ahí en el portuñol o hablando despacito español como para que entendieran, que teníamos hijos, que no se llaman hijos, sino filos, y todavía no sé pronunciarlo todavía. Entonces, sí, ay, eso fue de risa ahora, pero de llanto al principio. Entonces nos ayudaron a, bueno, a ubicarnos. Entonces, ese 10 de junio, bueno, como era festivo, salimos a conocer alrededor y fuimos a un parque. Ya habíamos mandado, habíamos llamado a muchos lugares y como te digo, teníamos a dos personas, al de guarda, que era lejos, hablándole para que por favor nos dejara el apartamento porque sí o sí ya nos teníamos que ubicar en un lugar. O sea, teníamos que ubicarnos en un arriendo para dejar de estar pagando hoteles, porque si no nos íbamos a mamar, o sea, se nos iba a acabar la plata. Entonces, fuimos a un parque y en ese parque, ah, bueno, en ese parque había a mi esposo, no, no miento.
Eso fue un domingo. No me voy a adelantar para contar otra bendición. Entonces, nosotros fuimos a Beiro. Sí, porque tengo que honrar a Dios, o sea, tengo que honrarlo, no se me puede olvidar detalle. Entonces, fuimos a Beiro, conocimos el apartamento muy lindo, la señora muy querida, nos llevó al apartamento, no tenía nada, el apartamento lo entregaban sin nada porque aquí acostumbran a arrendarlo amoblado. Pero en esa oportunidad la chica no lo tenía. Era el lugar perfecto porque en la esquina ya había un colegio y al otro lado, caminando, ya había zonas industriales donde podíamos ir los dos a pedir trabajo. Para mí era la ubicación perfecta. Pero resulta que como Claro. habían llegado tantos inmigrantes y muchos brasileros, ¿qué pasaba? Por decirlo así, se cagaba en el mercado. Perdón por las palabras, pero sí, claro, porque es que cuando tú tienes dinero, o sea, cuando tú no traes un ordenado mínimo, tú traes un poquito más. Entonces tú ofreces lo que tienes y nosotros no podíamos botar la plata. Entonces venían brasileros y decían, ok, yo les pago, si tú pides 500 euros, yo te pago eh, 2.000 euros, 3.000 euros más. O sea, solventando no sé cuántos meses más Wow. de tu, bueno, del De tu arriendo. arriendo. Exacto, porque aquí piden caución y un mes de arriendo y la caución, que la caución te la devuelven ya al final del contrato. Y además Ah, de eso, lo que acá se llama depósito. exacto. Y después ellos le daban 2 o 3 meses más de adelanto. Entonces, sí, tú tienes ese Mm, dinero, pero es que tú no puedes botarlo porque es que tú no sabes si vas a conseguir empleo rápido. tal cual. Entonces, la señora no fue honesta. Me dijo, es que ustedes no tienen trabajo. Y tengo 2 personas más que, todo eso en portugués con traductor, ¿no? Porque no entendía nada. Sí, sí. Entonces, me dijo, tengo 2 personas que van a ver el apartamento, yo mañana te doy la respuesta, si sí o no. Bueno, nosotros nos fuimos emocionados, bueno, confiando en Dios de que sí sea porque es un lugar bueno. Nos devolvimos, Franci, y resulta que el último bus nos devolvimos a las 6 y ya aquí eran las 6:30. Todavía era sol, porque aquí tú sabes que en verano anochece tarde, a las 9. Ujú, ujú. Regresamos a la vaina de transporte y nos dicen, no, es que para Porto ya salió el último bus. Y yo decía, Dios mío, ¿y cómo nos vamos a devolver? Dios. Puta, ¿qué hacemos? Y ya no había más bus. Es que es una cosa loca porque aquí todos son carros particulares. O sea, aquí no encuentras un taxi como en Colombia que tú vas saliendo y te pita el taxi para que lo cojas. No, aquí no. En serio, aquí no. Entonces, güey, madre, ¿qué hacemos, Jesús? Bueno, y como se dieron cuenta, la historia de María no termina ahí. De hecho, viene la mejor parte, pero tuve que dejarla para un segundo episodio, porque tiene tanto de ancho como de largo. Teniendo en cuenta que ella narra la historia de su familia y la de ella misma, entonces pues nos toma un poco más de tiempo. Les agradezco por llegar hasta aquí, por escuchar, por su atención y por compartir y comentar en los episodios. Para las personas que me han preguntado qué ha pasado con el podcast, bueno, aquí está de regreso. Yo sé que tomó un lapso muy largo y entiendo que hay que ser constantes con este tipo de contenido. Sin embargo, les digo que muy de lejos no tengo ninguna expectativa de que esto crezca de cifras o que esto tenga un alcance de manera absurdo. Más allá de eso, esto lo hago propiamente por mí, para aprender, para crear y para crear comunidad, básicamente. Entonces, y pues dejar las excusas a un lado. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.